nuevamente en esta mañana y vamos a seguir leyendo en él a partir del capítulo donde nos quedamos, el capítulo 5 del libro de Esther. Vamos a leer a partir del capítulo 5 de Esther. Dice así: Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: Si place al rey, venga hoy el rey Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición? Te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Y entonces respondió Esther y dijo: Mi petición y mi demanda es esta. Sea hallada gracia ante los ojos del rey si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda. Que venga el rey con Amán a otro banquete, que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento, alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther. A ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado para por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo a Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿y quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él ya tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán en el rey, le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: bueno, ¿quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: pues el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, el caballo con que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Que le den el vestido, el caballo, en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y que vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y le lleven a caballo por la plaza de la ciudad. Y que pregonen delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey le dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey.
Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeresh, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeresh, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, reconoceremos que hacemos cualquier cosa desde que venimos a este mundo para ganar el aprecio, la estima y el interés de otros. Es lo que explica toda nuestra vida. La mayor parte de todas estas palabras se puede ya adivinar su sentido por lo que dicen de nosotros. Lo que hacemos, cada gesto, cada demanda, cada movimiento, uno se pregunta: ¿y qué saca de esto? ¿Qué beneficio quiere? ¿Qué es lo que busca? Y encontrarás la explicación a la mayor parte de las cosas. Somos así de predecibles. El ser humano caído en el pecado vive tan centrado en sí mismo, tan ufano, tan lleno, contemplándose el ombligo constantemente, que prácticamente no le cabe otro pensamiento. Es su tema favorito, no hay nada de lo que le guste más que hablar que de sí mismo. No hay otra cosa realmente que llene su cabeza del día a la noche que lo que son sus deseos, su voluntad, sus pensamientos, sus ideas. Somos realmente monográficos, absolutamente reiterativos y monótonos hasta el aburrimiento. Este es el efecto realmente que ha producido la caída en la humanidad. Seres como nosotros, absolutamente absortos en nosotros mismos. Y por eso no debemos ser tan rápidos para juzgar a Amán. Él es, sin duda, para muchos, evidentemente, el malo de esta historia, pero nos cuesta identificarnos con él. Hay poco de simpatía en su personaje. Pero si analizamos nuestro corazón, si nos examinamos, no estamos tan lejos de él. Hay mucho de él en nosotros. ¿Qué haríamos por ganar el favor de otros? La idolatría se alimenta siempre de intentar llenar ese vacío que todo ser humano tiene, que, como dice Agustín, tiene el tamaño de Dios mismo. Y lo intentamos llenar con sustitutos. Y esa pasión, precisamente por sustitutos, es la que hace que busquemos cualquier cosa que nos pueda dar lo que Dios puede darnos, menos Él. Y para cada persona el ídolo tiene una forma diferente. Pero incluso dentro de esa idolatría podemos decir que hay una idolatría más profunda. Hay gente, por ejemplo, que puede buscar tener el poder como Amán. Pero si os fijáis, el poder no es lo que le interesa. Al fin y al cabo, Mardoqueo, ¿qué poder le quita o le gana con humillarse y prestarle realmente la reverencia que él pide? Él no pierde ni gana nada de poder por eso. Es simplemente lo que significa el respeto, la estima, el aprecio, lo que no puede soportar. Muchas veces así, detrás de ídolos como el poder hay otras motivaciones. El aprecio que uno puede tener. La historia está llena, claro, de pequeños personajes megalómanos, ¿no?, que quieren vivir de esa forma con ese poder tan grande, precisamente intentando conseguir que su estima sea así satisfecha por el reconocimiento de otros. El mundo de la empresa, claro, el trabajo, toda la situación que tenemos laboral está centrada de estos individuos que constantemente intentan lograr el éxito. ¿Con qué? ¿Para qué? Muchas veces lo que buscan no es simplemente el dinero, una posición mejor. Lo que buscan es el reconocimiento de los demás. Que la gente les vea como ganadores y no como perdedores. En nuestra cultura actual vemos que no hay nada peor que eso. El que no ha logrado nada en la vida, el que no ha conseguido nada, es despreciado. Y por lo tanto, todo lo que hacemos en cierta forma es para conseguir que otros se fijen en nosotros. Y esto es así en todas las esferas de la vida. Es en el mundo, y reconozcámoslo, seamos sinceros también una vez, lo es en la Iglesia y en el mundo cristiano. Hay mucha gente que por construir su propio imperio a causa de su ministerio hacen cualquier cosa.
lo único que buscan es el engrandecimiento de su propio nombre. Pero esta idolatría tiene siempre un efecto fatal en nosotros. Por más que la intentamos alimentar, nos quedamos más vacíos. Y es como Amán, puede salir ufano, totalmente contento de la invitación de la reina, que basta ver a Mardoqueo, que se le va todo su júbilo de repente. ¿Por qué? Porque es realmente una medida muy frágil, muy pequeña, muy débil, la que hace que podamos estar contentos y satisfechos. El que tiene éxito hoy, ¿qué sabe qué va a pasar de él mañana? Los que tienen poder y dinero en este mundo sabéis que no descansan cada mañana pensando en qué va a ser realmente su futuro inmediato. Una y otra vez la terrible condición humana que acompaña a este ser pecador e idólatra es la incertidumbre, la inseguridad de qué va a ser de nosotros. Y la historia de Amán, claro, en el libro de Esther, es una gran advertencia. Hoy puedes tener todo el poder, toda la gloria, ser realmente el segundo al lado del rey más poderoso que había desde la India, Etiopía, su imperio no tenía fin, y de la noche a la mañana venirte abajo. Es la historia que una y otra vez se repite en el misterio de la providencia de Dios con muchas personas. Parece que has logrado algo, que tienes una seguridad, y en el momento más inesperado, realmente, sin tener ningún anuncio o señal previa, te ves hundido y humillado. Y malos consejeros son generalmente los que tenemos alrededor. El caso de la esposa de Amán, de Cenés y de sus amigos, es muy prototípico de lo que significa la amistad, generalmente en términos humanos. Cuando te va bien, te dicen sí, haz lo que quieras, cumple tu voluntad, haz una horca tan grande como realmente es tu orgullo para colgar de él a Mardoqueo. Y cuando te va mal, al día siguiente te dicen ya no tienes nada que hacer, estás acabado, es el fin, estás arruinado. ¿Por qué? Porque sabemos que la amistad depende también del aprecio que tienen por uno. Cuando tienen estima por uno, sí, entonces te dicen que puedes hacer lo que quieras, que no hay ninguna limitación, que tus deseos serán cumplidos. Que al día siguiente y de la misma manera te dicen que estás destinado a tu fracaso. Nos vemos solos como Amán, intentando llenar así nuestro ser de ese aprecio y de esa estima que no podemos conseguir por mucho que sea el poder que alcancemos en este mundo. Y este personaje que ocupa un lugar importante en estos capítulos hoy en esta mañana es contrastado también aquí con la figura de Esther, la protagonista en el sentido de que lleva el nombre de este libro. Esther es también un enigma, no nos engañemos, ¿no? O sea, por un lado vemos que con mucha reticencia ha aceptado a interceder por su pueblo, pero es una tarea, también simpaticemos con ella, nada fácil. Realmente, según la famosa ley de los medos y los persas, ¿no? Cuando había un edicto por parte del poder era muy difícil de revocar. No es cierto históricamente que no se pudieran revocar edictos, se podían, ¿no? Pero de alguna forma eran tan firmes, ¿no?, que han pasado a la historia, ¿no?, como los edictos de los medos y persas como algo inamovible. En segundo lugar, claro, estaba la cuestión de la honra del rey. Si él se volvía atrás, si él de repente ahora decía que donde había dicho digo, ahora digo Diego, ¿con qué cara se presentaba delante de sus súbditos? Había una cuestión de orgullo que tenía que ver no solamente con lo justo o injusto de lo que tenía que hacer, sino con volverse atrás de algo que ha dicho. Y sabéis lo difícil que es para un político reconocer que se ha equivocado. Prácticamente es imposible. O sea, dirá cualquier cosa antes que decir que ha cometido un error. Claro, ¿quién le lleva a convencer, ¿no?, a Suero de que dijera que de repente lo que había dicho no era lo mejor y que tenía una opción diferente? Pero personalmente también, claro, era la vida de Esther la que estaba en juego. Si ella intercedía por su pueblo, se identificaba finalmente, salía del armario, se veía claramente cuál era su secreto, se descubría realmente la realidad del carácter y la identidad judía de Esther. Por lo tanto, estaba ante una misión imposible, podríamos decir humanamente. Pero el libro de Esther nos muestra que para Dios no hay imposibles. Aquel que está detrás, innombrado en esta historia, se resiste a quedarse entre bastidores. No quiere quedarse fuera del guión. Interviene y actúa en esta historia, aunque sea realmente sin ser identificado.
y cambia en un giro sorprendente en este capítulo que acabamos de leer, el último, toda la historia. Si os fijáis, este capítulo último es el que da el giro de todos los acontecimientos. No es Esther y su intercesión la que cambia el propósito del rey. Es lo que ocurre en una noche que pierde el sueño. En el verano algunos tenemos dificultades, y aún algunos todo el año, ¿no?, para dormir, pero realmente el insomnio y la falta de sueño es difícil a veces de entender. En la Biblia hay razones a veces por las que alguien pierde el sueño. Se dice que ha tenido un sueño y por eso pierde el sueño, o otras veces se describe, digamos, por una determinada razón, ¿no?, que está privado de ese sueño. Pero en este caso concreto no se explica la razón, simplemente dice que estaba sin poder dormir. Bueno, entretenimientos no le faltaban. A un monarca emperador no tendría televisión las 24 horas, ¿no?, ni habría realmente otros entretenimientos, pero tenía toda una arena a su disposición, toda la comida y bebida del palacio, podía hacer de todo. ¿Por qué dijo que le trajeran el libro de las crónicas y la historia de todas las decisiones y logros de su pueblo? Pues no lo sabemos, también es un misterio. Desde luego no era lectura entretenida. Os podéis imaginar que era más o menos como los reglamentos de la legislación fiscal de cualquier país, un auténtico rollo. O sea, era generalmente un listado de cosas que habían pasado, pero quién sabe si semejante tocho era lo que le hacía caerse frito cada vez que perdía el sueño. Y entonces que le leyeran esto tenía un efecto incontenible, ¿no? Es como ciertos libros, ¿no?, que uno abre la primera página y a la segunda ha caído de una forma indefectible, profundamente dormido, ¿no? Desde luego, esto parece que produjo un efecto sorprendente en él, porque cuando le estaba leyendo le produjo su curiosidad un episodio. Bueno, ya es casualidad que lo que leyeran fuera algo tan contemporáneo, porque la historia de las crónicas, claro, contaba toda la historia del imperio, o sea, no trataba solamente de su periodo, pero le estaban leyendo curiosamente lo que ocurrió con Mardoqueo cuando delató a esto, ¿no? Por esa supuesta coincidencia, ¿no?, la curiosidad del rey le viene a la mente, bueno, ¿y qué recompensa tuvo? Y algo que si no hayamos notado antes, aquí nos lo dice explícitamente, es que no hubo ningún beneficio para él. A diferencia de cómo se premiaba la delación, de cómo y todo informante que daba semejante conocimiento de conspiración recibía de recompensa, Mardoqueo no recibió nada. En ese misterio de la providencia, él le hizo ese favor al rey, pero se quedó igual que estaba. Realmente no cambió en nada su posición delante del rey, ni siquiera beneficio material alguno. Y el rey tiene aquí la ocurrencia de preguntar, ¿no?, qué pasó con él, y también de escuchar el sonido de lo que parecía algo acostumbrado, los pasos en el patio a primera hora de la mañana de Amán, que no acostumbraba a estar, por lo visto, en el palacio en aquel momento, y pregunta quién está ahí, quién es. Cuando le dicen que es él, encontramos uno de estos juegos constantes que hay en el libro de Esther. Igual que cuando Amán le pide que haga este edicto contra el pueblo judío, no identifica al pueblo. Si os fijáis en el relato que hemos leído, ¿no?, cuando se llega a este edicto, le habla de qué hará con este pueblo que no se somete a las leyes ni sirve a ese Dios, pero no dice qué pueblo es. Igualmente aquí juega con realmente, podríamos decir, un hallazgo narrativo genial, ¿no? O sea, está jugando con el malentendido que tiene Amán de quién es la identidad de quien está hablando, pero que es como una radiografía que nos muestra lo que hay en la mente y el corazón de Amán. Amán está tan lleno de sí mismo que no puede concebir que hablen de otro que no sea de él. Claro, está tan absolutamente absorto en sí que cuando el rey dice ¿qué se hará al hombre que el rey desea honrar?, sencillamente no se le puede pasar por su cabeza que hable de otra persona que no sea él. Es así de ciego realmente el estado de nuestra condición humana caída. Vivimos en nuestra soberbia, tan sumidos en nosotros mismos que prácticamente no cabe nadie más. Es solamente ese el tema de nuestros pensamientos y el único que nos parece que tiene reconocimiento. Y Amán, por lo tanto, empieza a describirle lo que en su corazón hay, lo que él desearía. Y lo que desea no solamente son los atavíos, señales, todo lo que marcaba realmente la autoridad real, sino le está diciendo realmente al rey lo que él quiere, ser como el rey. Le está pidiendo a la representación, por lo menos por un día, de que tenga la honra y el reconocimiento que al rey le pertenece.
Es como aquel cómic que leía de niño franco-belga, ¿no? Que tenía un visir y un califa. La mayor parte no creo que lo conozcáis, ¿no? Pero había siempre un visir que quería ser en el lugar del califa y toda su frustración era que nunca llegaba a estar en el lugar del califa, ¿no? Y siempre hay este personaje secundario, muchas historias, ¿no? Que está siempre a punto, muy cerca, parece que va a alcanzar su propósito, pero vive en la continua frustración de que nunca llega realmente a poder tener ese su sueño y ambición en la vida. Y lo que él quería, está claro, aquí nos lo muestra. No le bastaba el poder que él tenía, que no le restaba ni sumaba Mardoqueo con su desprecio. Lo que él quería era el reconocimiento público, la honra, el aprecio que eso mostraba, el que todo el mundo clamara que él era honrado así delante del rey. La gran sorpresa, claro, de nuestro texto es cuando se identifica quién es aquel varón al cual Dios desea honrar. Y esa es también la historia de nuestra propia vida. De repente y por la gracia de Dios, Dios nos muestra que no somos nosotros los protagonistas y el centro de la historia y de la vida. Que hay otro que merece nuestra atención. Que hay otro en quien debiéramos pensar más allá de nosotros mismos. Y claro, esto es algo muy duro de tragar. Simpaticemos con Amán. No era fácil de asimilar. Que otro vaya primero y tú pasas al segundo lugar, a nadie le gusta. Pero realmente ese es finalmente el problema que tenemos. Hay un reino y un rey que va en primer lugar y que debe ser en el centro de nuestro corazón y voluntad a quien sirvamos. Y ese no somos nosotros y nuestra voluntad, sino la de aquel varón que Dios desea honrar. Y Dios no ha querido desde la eternidad honrar a otro que su amado Hijo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, a través de Él, y con el único fin y propósito de darle gloria a Él. No hay un solo movimiento de Dios desde la eternidad que no sea por amor a su propio Hijo. Y por lo tanto, cuanto antes entendamos que de lo que trata la vida y la eternidad no es de nosotros, sino de Él y de su gloria, más nos comprenderemos de lo que consiste el enigma de este laberinto de nuestra existencia, que es entender que la clave no está en nosotros, sino en aquel, ese varón que Dios desea honrar. Y en un sentido, en nuestra historia, como en toda tipología del Antiguo Testamento, hay elementos, como dice el apóstol en el Nuevo, tanto de la humillación como de la gloria del Señor. Por un lado, ese Rey de Gloria vino a este mundo como un rey siervo, nos dice el Evangelio. Fue humillado. La corona que recibió era de espinas y la aclamación de la gente era crucifícale. Pero por otro lado, ese mismo siervo ha sido exaltado con gloria y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Será el único nombre que permanezca. Y en este sentido, cada pasaje de la Escritura, como dice el apóstol, nos habla por un lado de la humillación y de la gloria de aquel que es el único varón que el Señor desea honrar. Y por lo tanto, nuestra vida consiste en aceptar y entender que otro tiene que tener el primer lugar y nosotros pasar detrás. En segundo lugar, nuestro texto también nos muestra sobre esa misteriosa providencia de Dios, que Dios muchas veces ya no obra como en el Éxodo con su pueblo por grandes milagros o señales. No son truenos y relámpagos sobre el monte los que nos revelan a Dios. Simplemente lleva a la mente de aquel hombre y emperador lo que en su voluntad quiere hacer libremente y desea, cumpliendo así la voluntad de Dios. Qué misteriosa es la providencia de Dios. Sin realmente algo que pudiera percibirse humanamente como una señal y prodigio, Dios hace su obra soberanamente para cumplir su propósito, más allá incluso de las maquinaciones de Esther. Esther muy astutamente no quiere apresurarse en su petición. Muchos se han interrogado por qué no lo hace. Lo hace por sabiduría, porque no quiere apresurarse, lo hace por temor, tiene miedo tal vez a lo que va a pasar cuando llega. El caso es que hay en la historia de Esther como una serie de postergaciones, ¿no?, en las cuales se va atrasando el momento de la petición. Probablemente la mayoría piensa que esto es como un mecanismo psicológico, como una trampa por la cual intenta de alguna forma hacer que el rey haga lo que ella quiere que haga.
Él le da de entrada desde el principio, le dice que le dará hasta la mitad de su reino para todo aquello que quiera. Bueno, no tenemos que entenderlo literalmente, era una expresión, digamos, eufemística, ¿no?, de lo que iba a hacer el rey. Pero lo que quería decir es que le daría cualquier cosa, ¿no?, que le daría realmente de lo mayor. Podía ser la introducción perfecta para que ella hubiera pedido lo que quería, pero no lo hizo. De alguna manera quiere mantenerla en ese suspenso para cuando finalmente llevarle a esa petición que ya se vea su propia honra y prestigio en juego. Esto es muy importante cuando se trata con los poderes de este mundo. Los poderes de este mundo no se mueven por lo verdadero o lo falso, lo justo o lo injusto, ¿no? Se mueven, como hemos dicho, por su propio beneficio. Y dentro de ese propio beneficio está el reconocimiento y la honra de él. Entonces, ninguna persona que está en el poder o en la autoridad va a hacer algo que le haga desmerecer delante de sus súbditos. Es la ley número 1, es el principio que rige todos los movimientos. Entonces sabes que si quieres apelar al gobernante, no hay fuerza realmente más poderosa que apelar a su propia honra, a su propio prestigio. Esto es lo que a él le interesa. Probablemente algo así estaría en la mente de Esther y Mardoqueo, que seguía también leía las instrucciones suyas, pero no lo sabemos. La escritura muchas veces no hace psicología de los personajes para ver qué es lo que hay en su mente. Los define por sus actos, generalmente, por lo que hacen. Pero lo que sí comprendemos a la luz de nuestro texto en esta mañana es que Dios actúa más allá de todo su plan. Que Dios, en cierto sentido, pega el giro definitivo a esta historia de una forma soberana. Y que lo hace de una manera insospechada, por una noche de insomnio. ¿Cuántas veces en la Escritura vemos así? Que Dios habla hasta en sueños al pagano, cómo Dios le muestra su voluntad a aquel que no conoce ni tiene la revelación ni escritura de Dios. Leíamos el proverbio ayer, ¿no? Y hay otros muchos proverbios que dicen cómo Dios lleva al corazón del monarca a hacer exactamente lo que él quiere. Y es así como Dios también en su providencia actúa en nuestra vida hoy. A veces nos vemos ante situaciones que decimos esto es imposible humanamente. ¿Cómo vas a cambiar la voluntad de esta persona? ¿Cómo vas a hacer que quiera otra cosa que lo que ella quiera? Pero nuestro texto nos habla de la realidad de la fe por la cual esperamos cosas que son humanamente imposibles, pero para Dios posibles. Dios puede cambiar la voluntad humana. Dios puede tocar las disposiciones del corazón de una persona, sus afectos, querencias, todo su deseo para buscar algo distinto a lo que busca, quiere y desea ahora. Y es así como lo ha hecho en nuestras propias vidas. Porque al fin y al cabo, ¿cómo Dios transforma nuestra vida? No llevándonos a rastras y a la fuerza, de tal forma que quiere precisamente que hagamos lo que no queramos hacer, sino cambiando nuestro corazón, nuestra voluntad. Es porque queremos y deseamos esa nueva vida que el Señor antes ha cambiado y transformado ese corazón que produce ese nuevo deseo y voluntad. Y si eso lo hace así en la salvación, ¿cómo no lo hará así también en la vida y en los acontecimientos de la vida? Muchas veces nos preguntamos, ¿no?, cómo puede llegar a hacer alguien algo inesperadamente, insospechadamente. Pero Dios tiene un propósito, ¿no?, por el cual lleva a la mente a esa persona a hacer libremente lo que ella quiere, pero conforme a su voluntad. Y nuestra historia nos muestra cómo Dios lo hace sobre todo con un propósito, que es salvar a su pueblo. No hay otro fin que mueva a Dios y su voluntad soberana, que lleve a tocar la mente y a cambiar la voluntad, que la protección, liberación y rescate de aquellos a los que su Hijo ha venido a entregar su vida por ellos. Ellos son posesión suya, preciada, son su pueblo amado. Por ellos Él hará todo lo que sea necesario para su bien. Por lo tanto, pertenecer al pueblo de Dios por la fe es un privilegio que no es comparable al de ser ciudadano de ningún otro reino. Es pertenecer a un rey que no busca su propio interés, sino el nuestro. Un soberano que no solamente le preocupa su propia gloria y honra, sino que se ha humillado, despojado de esa gloria y venido a este mundo, siendo como uno de nosotros, para sufrir en esa cruz y levantado con poder en la resurrección, reinar para el beneficio de su pueblo. Por lo tanto,
No hay nada que el Señor no pueda hacer por amor a nosotros. Como dice el apóstol en esa gran culminación de su revelación en Romanos 8. Si Él ha entregado a su propio Hijo por nosotros y no ha menoscabado y ha así dado la vida de aquel su amado, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pensamos que realmente alguna bendición nos es privada, que somos faltos de ella por falta de voluntad de nuestro Padre. No. El Rey que se revela a nosotros con toda su gloria, aquel varón que desea reinar, el que desea que el Señor reine para siempre, le ha entregado ese cetro sin el cual nadie se puede acercar a su voluntad. Y como decíamos ayer, es por su mediación que podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia. Él ha recibido ese cetro del cual el Salmo 2 también anuncia y profetiza, que el que honra a su Hijo también será honrado por Él. La realidad de que quien se humilla y postrado reconoce a quién es ese varón que Dios desea honrar, contará con el favor de su reino. Por lo tanto, ante ese privilegio no podemos despreciar la invitación que el Señor hace a nosotros, a acercarnos con confianza a ese trono de gracia. Él le ha dado el cetro y con su autoridad, dando su vida por nosotros, nos llama e invita a acercarnos a Él y a confiar en Él. Y esa confianza viene precisamente cuando entendemos que sirviendo la voluntad de otros, encontramos un favor mayor que el que es buscar nuestro propio interés y nuestros propios deseos. Y en segundo lugar, que cuando servimos así y vivimos para ese Rey, no hay nada que nos falte, sino que el Señor en su riqueza y abundancia de su gracia sobreabundará en toda bendición para con nosotros. Por lo tanto, tenemos las promesas de ser adoptados como hijos del Rey y de recibir también esa gloria que Él ha querido compartir con nosotros. Y nos muestra que por lo tanto debemos humillarnos, reconocerle a Él y confiar que no hay nada imposible para Él. En esta vida hay veces personas que amamos y queremos, que desearíamos ver a los pies de ese trono. Pero decimos, esta persona, desde luego no. A otro tal vez me lo imagino. Por la voluntad que tiene, por la simpatía que muestra, ¿no? Por la actitud, tal vez sí. Yo creo que algún día puede llegar al Señor. Pero desde luego no. Queridos amigos y hermanos, para Dios no hay casos imposibles. Dios se complace, se satisface. Es precisamente su voluntad, una y otra vez, llevar a sus mayores enemigos, como podía ser Amán, si se hubiera humillado y rendido ante Él a los pies de su trono, porque lo ha hecho con otros muchos a lo largo de la historia, cambiando su mente, su voluntad, tocando su corazón, transformando toda su vida para que ya no vivan para sí mismos, sino para Él. Lo hizo así, con aquel que ha puesto como apóstol y mensajero también en el Nuevo Testamento, Pablo, antes Saulo de Tarso, enemigo de la Iglesia, que maldecía el nombre de Cristo, que recorría hasta donde hiciera falta para perseguir a su pueblo. Sin embargo, Dios le humilló. Dios se mostró a él y se reveló Cristo resucitado y quiso hacerle a él, que era tan indigno como tú y como yo, que había fracasado, que había vivido comprometido y sirviendo a otro Dios que al que debía servir. Ha querido hacerlo así instrumento en sus manos de su gracia. Y también puede hacerlo con nosotros y con aquellos que menos pensamos. El Señor puede obrar en ellos y llevarlos a los pies de su trono y de esa forma mostrar la gloria de su gracia, por la cual no hay imposibles para Dios. Hasta en sueños puede hablar a las personas, puede llevarlas sin descanso ni tregua a la voluntad que Él quiere. Aunque no lea la Biblia, aunque no quiera saber nada, aunque no escuche lo más mínimo,
Dios es más grande, soberano y poderoso de lo que nosotros imaginamos. Vamos a pedirle a Dios que podamos confiar más en Él y nos rindamos también ante el cetro y el trono de su reino.